Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Mire, un tanto ajetreado en esta coyuntura política en la que estamos pasando en este momento. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, hoy temprano salí para Carchá, allá en Alta Verapaz. Tuvimos una reunión muy importante en la comunidad más grande de Carchá. De allí nos fuimos a otra comunidad de Cobán, de la cabecera. Fueron mitines realmente ahí masivos y después fuimos a Cobán, cabecera, y ahí me subí a un pick-up y estuvimos ahí circulando por la cabecera de Cobán en una caravana saludando a las personas y después ya en una conferencia de prensa, regresé a Guatemala y tenía una entrevista con unos jóvenes de la Universidad del Valle de Guatemala, que como usted sabe es una universidad técnica de investigación de primerísimo nivel. Y de ahí me vine corriendo a la oficina para estar aquí presente con esta entrevista toda. Y bueno, esas giras son con una retroalimentación increíble y lo alientan a uno ver tanta gente. Pero sobre todo, Byron, es un compromiso. La gente, mire, espera. Y a donde yo voy, la gente me dice, ojalá nos cumpla, no nos vaya a fallar, que no sea como los demás. Y ese es un compromiso, Byron, y yo, pues, les digo, trato de decir la verdad, siempre digo la verdad, y aquellas personas, pues, que piden cosas o solicitan cosas, pues, algunas les digo con honestidad, eso no se va a poder, otros por supuesto que vamos a hacer todo lo posible, otros que sí se puede hacer. Pero el paraguas general, el mensaje general, es para que la gente entienda y comprenda que estas elecciones, el 25 de junio, son tal vez, la última oportunidad que tiene Guatemala para cambiar de rumbo. Y hablo mucho de la corrupción, de cómo la corrupción está destruyendo y corroyendo a Guatemala, que le está robando, Byron le está robando el futuro a los niños y a los jóvenes de Guatemala. Entonces, como meta principal, objetivo principal es realmente combatir la corrupción. Gracias, candidato. Y digamos, usted mientras estaba manteniendo estas giras en la ciudad, estaba pasando una cuestión totalmente diferente a la que estamos viendo. Con esta situación, Pineda, sabemos que está afectando cierto punto, tratando de cambiar la opinión. ¿Cómo ve usted esta situación en este momento con las autoridades y el Tribunal Supremo Electoral? Ha sido una campaña, como saben, muy errática. Las interpretaciones de la ley electoral también han sido muy casuísticas. Bloqueos a unos candidatos porque hacen una cosa, pero no bloquean a otros candidatos que hacen lo mismo. O sea que ha sido una situación muy difícil. Yo mismo he sido objeto pues, de acoso, de hostigamiento, de persecución. El fiscal Curruchiche no me suelta, pues, o sea que ahí anda todo el tiempo ahí acosándome, hostigándome. Y yo estoy con la ley, yo estoy siempre con la ley, respetuoso de la ley, de la Constitución, pero sí se cansa uno de este tipo pues de persecución. Entonces, y vemos pues que ya otros candidatos pues han sido objeto pues de bloqueos y todo. Y bueno, seguimos avanzando, ya faltan solamente 29 días para las elecciones y como dije anteriormente, Byron, esta es la oportunidad realmente de dejar estas situaciones que todavía del pasado, que todavía nos están persiguiendo, esa sombra del pasado que todavía está encima de nosotros. Y yo veo estas elecciones como una oportunidad para dejar eso atrás y que Guatemala tenga ese nuevo comienzo que realmente merecemos. Gracias, doctor. ¿Sería esta su segunda vez participando tratando de obtener la presidencia? ¿Qué lo hace volver a decidir participar en estas elecciones sabiendo el escenario político que estamos pasando en este momento? Yo pues decidí participar, Byron, en la última elección en el 2019 porque mi intención era cambiar el rumbo del país. Mi trabajo en Haití, en esas otras 26 misiones alrededor del mundo, como funcionario de Naciones Unidas, yo era el subsecretario general encargado de las operaciones de paz. Mi trabajo esencialmente era administrar estados en crisis y estados fallidos. Y cuando veo el camino, el recorrido que siguieron esos países que yo administré para convertirse en lo que son, es ahí donde me entra la angustia porque veo que es exactamente el mismo recorrido y el mismo camino que está siguiendo Guatemala. Entonces yo lo que quiero es aportar para evitar que Guatemala vaya hacia una catástrofe como vamos. Y entonces participé en una campaña muy austera, sin compromisos con nadie, solo con mi pancarta. Ahorita ando en tratamiento dermatológico por todo el sol que me cayó en esa campaña,
pero ahora veo que el proceso de degradación a nivel nacional en todos los órdenes se ha acelerado en este gobierno y entonces eso nos motiva a volver a participar para ver cómo hacemos para darle un nuevo comienzo a Guatemala, como dije, cambiar el rumbo. Gracias, candidato. En su primera participación la realiza con el Partido Humanista, ¿verdad? Al siguiente día usted se retira del partido. Usted afirmó anteriormente que era porque no consideraba que este era el partido ideal para continuar trabajando. ¿Es esto correcto? Sí, en efecto. Bueno, yo ayudé pues a formar ese partido, a organizarlo. Llevamos 6 diputados al Congreso de la República. Lastimosamente, de esos 6, cuatro de esos 6 cayeron inmediatamente en las garras de la vieja política, de las viejas prácticas, haciendo negocios. Empezaron a ofrecer candidaturas para esta elección a cambio de dinero. Quiere ser candidato a alcalde, quiere ser candidato a diputado. Y mi posición también siempre fue, la campaña pasada yo no presenté candidatos al Parlacén y empezaron a ofrecer posiciones para el Parlacén para esta próxima elección. Entonces no me quedó más remedio que renunciar, porque no estamos en política para eso, pues, o sea que esas personas no estuvieron a la altura de las circunstancias y con mucha gente renunció con mi empezamos a formar el partido político Cabal, que ahora tenemos una estructura extraordinaria de 340 municipios nacional, tenemos 194 candidatos a alcaldes. Entonces todo lo que he hecho es tratar de ser congruente de lo digo y que hago. Y esa fue una de las razones de mi separación de ese partido. Gracias, candidato. Una de estas personas pudo haber sido el candidato ahora presidente Lexan Mérida, ya que él en una entrevista indicó hace unos cuantos días que la razón por la que usted había abandonado era por su apoyo a Yamatei. ¿Usted ha tenido comunicación o tiene relación con el actual presidente, doctor Yamatei? Totalmente falso, yo no tengo ninguna relación, nada, absolutamente ningún contacto con el gobierno, ni con Yamatei, ni con sus funcionarios. Más bien, el problema que realmente disparó mi decisión de salir del partido cuando él, por Lexan Mérida y esos otros 3 diputados, 4 de esos decidieron alinearse completamente con Yamatei, votando por todas las leyes, por todos los procesos, por todo el reglamento. Entonces, es increíble como la dice es como la estoy escuchando ahora de Sandra Torres, que ella dice que está por endeudamiento, cuando los diputados fueron unos 4 años con este gobierno. Entonces, están en esa misma posición y no hay la forma de debilitarse, de ese vínculo y además así gratuito, dieron un piso, tuvieron contratos, tuvieron algo Candidato, impresionante. perdone que le interrumpa. Fíjese que estamos teniendo problemas con su señal y pareciera que se está trabando en estos momentos. Si quiere, vamos a pausar un segundo para ver Muy si lo bien, podemos solucionar. de acuerdo, Byron, de Sí, acuerdo. sí. No sé si hay alguna cuestión ahí con la señal que usted podría. Bueno, muchachos, y ahorita estamos arreglando este problema técnico. Recuérdense ustedes que todo esto lo estamos tratando de hacer mientras vamos, va. Mientras vamos, entonces, este tipo de cuestiones pueden pasar. O sea, que se nos baje la señal y todos ustedes saben, va, mucha. Estamos aquí en Guatemala, entonces. Ya vamos a ver, permítame un segundo entonces. Ya estamos de regreso, muchachos. Ahora sí, estamos de regreso con el doctor. Doctor, nuevamente la pregunta, como le estaba afirmando nuevamente, pensábamos que uno de estos candidatos, o yo le decía que tal vez uno de estos candidatos era el nuevo candidato a presidente Lexan Mérida, y él afirmaba en una entrevista el día de ayer que usted, digamos, la fracción en el partido había sido porque usted había apoyado a Yamatei. ¿Usted tiene relación con el presidente o comunicación con él? No soy parte de este gobierno, no he tenido relación, contacto, conversaciones, pláticas, ni con el presidente, ni con ningún miembro de este gobierno. O sea que
este señor Lexan Mérida es increíble y eso fue lo que detonó mi salida de ese partido humanista, porque él se alineó con esos 3 otros diputados. Como dije anteriormente, había 6 diputados, 4 de ellos se alinearon completamente, se allanaron a todo lo que Yamatei pedía en los presupuestos, en el endeudamiento externo, en todas las leyes, cosa que yo no estaba de acuerdo. Ellos querían, por ejemplo, apoyar una ley de control y de vigilancia de las ONGs. Entonces le dije que eso había que revisarlo, no me parecía la forma en que lo estaban haciendo, y entonces fue cuando yo decidí salir de ese partido, porque ellos estaban totalmente allenados con Yamatei. Es lo mismo que esta señora Sandra Torres anda diciendo ahorita, que ella acusa a Yamatei del endeudamiento externo, de los presupuestos desfinanciados, de todo, cuando ella fue la que apoyó este gobierno durante 4 años en absolutamente todo. Entonces, yo a veces quedo asombrado realmente de los niveles de desfachatez, de cinismo que algunas personas pueden tener, y este señor Lexan Mérida está pues a ese nivel. No hayan la forma de quitarse las manchas de ese vínculo que tuvieron 3 años y medio con este gobierno. Sí, gracias, candidato. Y digamos, ahora en la formación de Cabal, tal vez muchas personas ignoran, pero yo sí recuerdo haberlo visto juntando las firmas y todo esto. ¿Qué tanto es su involucramiento en este partido? Digamos, para garantizar que si en dado caso usted no quede presidente, no se repita el mismo escenario. Bueno, es la gente que se ha unido a Cabal, pues tenemos un código de ética, conocen nuestros principios, que conocen nuestro plan de país, de transformación, nuestro plan de trabajo. Es gente que comparte y que han construido conmigo este gran movimiento, decenas de miles de voluntarios a nivel nacional. O sea que no creo que haya personas pues en el partido que tengan valores o, digamos, principios diferentes. Estamos de 340 municipios, tenemos 294 candidatos a alcaldes y todos están muy compenetrados, nuestros candidatos a diputados también, de la necesidad de cambiar de rumbo, de transformar, de modernizar el país. O sea que estamos ahí todos trabajando pues con ese mismo objetivo, con esa misma dirección. Por supuesto, no se puede garantizar si en el futuro alguno por diferentes circunstancias decida tomar un camino distinto, pero hasta ahora realmente estamos todos muy alineados. Y cuando, por ejemplo, yo de nuevo decidí no presentar candidatos al Parlacén, entonces todo mi equipo, todos los diputados, todos los alcaldes, todo el comité ejecutivo apoyaron esa decisión. O sea que ellos también están realmente en la misma línea conmigo de combatir la corrupción, la ineptitud, la mentira y de transformar el país. Gracias, candidato. Dentro de estas decisiones tan pragmáticas que he encontrado, digamos, se nota desde los candidatos a diputados hasta candidatos a alcalde que he tenido oportunidad de platicar con ellos. Esta decisión de tomar el Parlacén, pues obviamente sorprende a todos, pero no es la única. Digamos, esta semana usted se vuelve tendencia al hablar sobre el tema de la CICIG. Yo considero que ya muchos candidatos han hablado sobre esto, han mostrado su postura, pero me recuerda usted, entonces me mencionan mucho acá en los comentarios un tuit del 2019 donde usted proponía una CICIG mejorada. ¿Esto entonces parte de su lucha contra la corrupción que usted dice? ¿O cómo ve, cómo reaccionaría usted ante la reacción de la gente sobre este tema de la CICIG? La CICIG fue un experimento, ya pasó, llegó a su fin, a su término. La CICIG fue mediante una invitación, una ley del Congreso de la República que autoriza la presencia de la CICIG en Guatemala, y ese periodo ya pasó. Entonces, cuando me hablan de revivir la CICIG y de traer la CICIG de nuevo a Guatemala, eso legalmente ya no se puede, eso ya se finiquitó, ya se terminó. Pero lo que tenemos que hacer es seguir combatiendo. Nosotros vamos a combatir la corrupción y vamos a crear mecanismos incluso más severos, más estrictos que los que tenía la CICIG para combatir la corrupción. Si no enfrentamos la corrupción, no vamos a salir adelante como país. Entonces, yo voy contra la corrupción con toda la fuerza del Estado, y debo decir también que ya está de forma bilateral, no a través de organismos multilaterales, sino bilateralmente con España, con Estados Unidos, con diferentes organizaciones de Estado, de esos gobiernos también, que nos van a ayudar en la investigación, en la persecución, el acompañamiento de esa lucha contra la corrupción que vamos a tener. O sea que se habla de las siglas, se habla del nombre CICIG y revivir CICIG. Eso legalmente ya no se puede, pero vamos a crear
toda la fuerza del Estado, mi voluntad y todo lo necesario para combatir la corrupción. Desde que se fue la CICIG, los muchachos aquí ya realmente se sienten como que ya no hay nada que los vigile, no hay una presencia disuasiva. Entonces vamos a volver a crear esa persecución en contra de los delincuentes, de los que le están robando el futuro a los niños y a los jóvenes de Guatemala. La determinación es muy clara y eso representa también un no muy claro a las viejas políticas, a las viejas prácticas, a las personas que han hundido a Guatemala. Gracias, candidato. Y digamos, en este reto de la lucha contra la corrupción, sabemos que se enfrentaría a un ministerio público que en este momento está buscando mecanismos para bajar su candidatura. ¿Para qué lo vamos a decir de otra forma? ¿Usted considera que podría una fiscal como Consuelo Porras ser flexible a una lucha directa contra la corrupción como usted la está planteando? Pues yo no conozco a la señora esta y eventualmente cuando ya ganemos las elecciones, pues nos sentaremos a hablar y le pondré ahí las condiciones para que ella pueda seguir. Y esas condiciones son de que quiero ver trabajo efectivo, eficiente, honrado en contra de la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público, hay que recordar que tiene un presupuesto mayor, más grande que todo el organismo judicial y en muchos aspectos no está cumpliendo con su función. Entonces yo estoy siempre del lado de la ley, siempre del lado de la ley, y le voy a pedir a esta señora y a la gente que trabaja en el Ministerio Público que dejen algunas prácticas así, que han politizado, que han desvirtuado el trabajo del Ministerio Público, y espero que podamos trabajar todos juntos en esa misma dirección de lucha contra la corrupción, en contra de la impunidad. Hay que recordar, hablando de impunidad, Byron, usted sabe que el 97, repito, el 97% de los homicidios y asesinatos en Guatemala quedan impunes. Un asesino, un homicida, tiene 97% de posibilidades de que nunca pague por su crimen. Y eso representa, eso es evidente, pues es el síntoma de que el Ministerio Público no tiene la capacidad o no está haciendo el trabajo que necesita hacer. Entonces son temas que tenemos que poner sobre la mesa. Gracias. Para salir un poco de la curva de la incomodidad y empezar realmente al tema importante que son sus propuestas, la pregunta le diría yo entonces, ¿el mecanismo legal que existiría para sacar a Guatemala del Parlacén, considera usted que sí es posible y de qué forma sería posible? Cuando yo hablo de sacar a Guatemala del Parlacén, siempre la mano peluda. Usted ha oído hablar de la mano peluda, esa mano peluda que no quiere que las cosas cambien. Pues la mano peluda inventa que no se puede, porque no hay ningún artículo en el Tratado Constitutivo del Parlacén que permita la salida de un país. Y otros dicen que la Convención de los Tratados se realizó en Viena, tampoco lo permite y todo. Pues, bueno, si es así, yo ya estoy reuniendo las firmas y vamos a realizar una consulta popular. Y será la decisión soberana del pueblo de Guatemala que decida sacar a Guatemala del Parlacén. Cuando yo lo someta a consulta popular, estoy seguro que el 99.9% de los guatemaltecos va a estar de acuerdo con esa situación. Porque yo me pregunto, ¿quién está de acuerdo con el Parlacén? ¿Cuál es su utilidad? Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén. Ganan en dólares el equivalente a 50,000 quetzales al mes cada uno de esos 22. Ganan 600,000 quetzales al año y no hacen nada. Es un gasto. ¿Para qué? Y cuando examinamos la lista de quienes han sido los diputados en el Parlacén en los últimos 30 años, ¿quiénes han sido? Las esposas, las novias, los hijos, los papás, los hermanos de los diputados del Congreso y todos nosotros con nuestros impuestos subsidiando una partida de vagos que no hacen absolutamente nada. Entonces, por eso esto forma parte, esto es un sistema corrupto. Yo voy con toda la fuerza del Estado para combatir la corrupción y el Parlacén como está ahora es una fuente de inmunidad y de impunidad. Ahí lo que buscan muchos bandidos y malandrines es llegar al Parlacén para tener inmunidad. No se vale, hombre. Entonces vamos a convocar esa consulta popular y vamos a sacar a Guatemala de ese problema que hemos tenido y utilizar esos recursos, esos millones de quetzales que se gastan en eso, en cosas que a la gente le interesan, que a la gente le convienen, con la educación, la salud, combatir la desnutrición crónica y aguda y todo. Vamos en este nuevo gobierno, es cero corrupción, es cero impunidad y el tema del Parlacén
tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y esto forma parte de ese proyecto también. Gracias, candidato. Para salir de este momento incómodo, yo creo que las acusaciones hacia usted son mínimas, pero a veces son bastante exactas. E incluso Sandra Torres lo hizo en televisión abierta a la hora de mencionar una de las acusaciones más grandes que se le ha hecho, que es esta cuestión de las adopciones irregulares en niños durante los tiempos de los ochentas. Yo no le quiero preguntar a usted si es cierto o no, porque yo creo que ya se lo han preguntado varias veces, pero me gustaría más preguntarle si usted conoce el origen de esta acusación que se le hizo tan directamente, porque si no estoy mal, usted en ese momento también se encontraba en un contexto político muy similar al de ahora. Bueno, no, esta pregunta, Byron, no es nada incómoda, al contrario, es una oportunidad. Debo recordar que sucedió hace 42 años. Estábamos viviendo en medio de las dictaduras militares. Yo era muy vocal en contra de la dictadura de Romeo Lucas García. Estábamos viviendo la guerra, el conflicto interno. Había muchos niños huérfanos. Yo ayudé legalmente a unos niños guatemaltecos para que pudieran tener la oportunidad de amor, de cariño, de educación, de salir adelante, para que no siguieran siendo abandonados. Yo no sé qué hubiera pasado con esos niños, tal vez hubieran parado muertos, o niños de la calle, o a saber qué hubiera pasado con ellos. Y entonces, y me hicieron en aquella época, el gobierno régimen militar de la época, una acusación falsa, y resultó que era verdaderamente falsa, no había nada, ni siquiera llegó a juicio, ni siquiera llegó a proceso, fue una acusación de la policía judicial de la época, y los jueces, los tribunales determinaron que no había nada ilegal, y pasamos a otra cosa. Y lo único que encuentra la mano peluda, Sandra Torres y todos los de las viejas políticas, es esa acusación falsa para atacarme a mí. Y de lo único que yo no, de lo que sí me arrepiento de aquella época, Byron, es no haber podido ayudar a más niños abandonados en el país. Y no me pueden acusar de absolutamente nada, ni de corrupción, ni de desvío de fondos, en todas las funciones públicas que he tenido a nivel nacional o internacional. De eso nadie me puede acusar de corrupción, nadie. Y lo único que han encontrado es una acusación falsa para armar una campaña de desprestigio, una campaña de netcenteros, una campaña constante, que es lo único que tienen. Pero menos mal, pues no hay nada, y entonces ahí estamos avanzando y confiando pues en que los guatemaltecos sabrán distinguir entre lo que son campañas de desinformación, de campañas negras, y de lo que es la verdad. Gracias, candidato. Muchos percibían esto como un negocio y la pregunta sería, ¿usted obtuvo algún beneficio económico sobre esta labor que hizo? No, yo todo lo que hacía era pro bono. En estos casos específicos que le hablo era totalmente voluntario. Lo que se cobraba era gastos, por supuesto, todos los temas administrativos, servicios, fotocopias, legalizaciones, todo eso pues había que, pero todo honorarios profesionales nunca cobré, sino que era un trabajo que se hacía totalmente voluntario, de solidaridad humana. O sea que era una ayuda que se podía dar en ese momento de la guerra. Y no solamente eso, yo escribí un libro, en mi autobiografía, ahí cuento cómo yo ayudé a muchos jóvenes de Guatemala que habían caído pues en la guerra, se habían involucrado en la guerrilla. Yo los ayudé para salir de allí, para salir de Guatemala, y eso irritaba profundamente también al régimen de la época. Entonces, porque yo a lo que me dedicaba era a salvar vidas, mientras unos aplicaban la tierra arrasada, otros mataban, otros asesinaban, yo trataba de salvar vidas. Hay que recordar que esa guerra nos dejó 200,000 muertos, 80,000 viudas, 300,000 huérfanos, decenas y decenas de miles de guatemaltecos viviendo en campamentos, en tiendas de campaña, campamentos de refugiados, del otro lado en la frontera en México, del otro lado en la frontera en Honduras. Fue una guerra que nos dejó desgarrados. Todos los guatemaltecos sufrimos de esa situación. Y entonces yo, joven abogado, lo que trataba era simplemente de ayudar, de apoyar, de respaldar, y de trabajar por la vida y salvar pues a estos niños. Entonces, y esto es importante que se recuerde a la gente antes de ir a votar, porque ahorita volvemos a escuchar esos mensajes de odio, de rencor, de división, de polarización, de maniqueísmo, que destruyeron al país, y que de nuevo ese pasado lo llevamos cargando ahí en la espalda, y se está proyectando no solamente en el presente, sino se está proyectando al pasado, y esas voces las estamos escuchando de nuevo, y ellos son los responsables del pasado, son los que ahora quieren volver a gobernar este país.
Aquí hay candidatas que hablan de la muerte, hablan solamente de la muerte, que de la muerte civil, que de la pena de muerte, solamente de la muerte. Yo hablo de la vida. Gracias, candidato. Y digamos, sabemos que esta mano peluda que usted le dice que son estos grupos de poder que probablemente se vean amenazados por se vean amenazados sus privilegios, digamos, si en dado caso en su gobierno surgiera una investigación formal, ¿usted respetaría la independencia de poderes para que se le investigue sobre este suceso? Absolutamente, es que de eso se trata. Yo soy respetuoso de la ley, respetuoso de la Constitución, o sea que tenemos que volver a crear en Guatemala un Estado de Derecho, un verdadero sistema de justicia. Hace 3 años y medio que no se eligen magistrados de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. O sea, ¿qué Estado de Derecho, qué certeza jurídica hay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realmente aplicar la ley, es que la ley es lo que nos iguala a todos los ciudadanos. Entonces vamos a ser muy determinantes en eso. Y la separación de poderes, que no haya cooptación del Ejecutivo sobre el Legislativo, sobre el Judicial, ahora sobre la Universidad Nacional, sobre el deporte, sobre todo. Entonces tenemos que respetar la Constitución, garantizar ese respeto y separación de poderes. Es la única forma de salir adelante como una sociedad democrática. Gracias, candidato. Y hablando un poco sobre esto, el trabajo que va a haber en el momento en el que se entre a la presidencia es gigante. ¿Cuál es su prioridad? Digamos, ¿cuál es el primer paso que usted le gustaría hacer como presidente de Guatemala? Hay muchos aspectos, Byron, pero el paraguas general es combatir la corrupción, porque aquí podemos hablar de desarrollo, podemos hablar de empleo, podemos hablar de salud, de educación, pero si no combatimos la corrupción, todo eso va a ser irrelevante. Es muy importante combatir la corrupción y de ahí vamos a invertir en educación. Guatemala es el país de América Latina que menos invierte en educación, escasamente 2.7% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto. Costa Rica, 8%, y ahí están las diferencias. Entonces vamos a invertir en educación, pero no en la educación actual, que estamos dando una educación del tiempo de las cavernas, de la edad de piedra a los niños. Vamos a invertir en nuevas tecnologías, en el mundo digital, y ahí vienen las tablets y las computadoras para todos los niños del sector público educativo, de primaria, secundaria y diversificado. Van a ser 2.500.000 tablets que vamos a entregar a los niños con contenido educativo, formativo, y vamos a realmente apoyar la educación, formación de maestros y de capacitarlos también para que puedan transmitir estas nuevas tecnologías. El mundo digital está ahí frente a nosotros, es en todas partes del mundo, tenemos que actualizar a Guatemala. Y el tema de la seguridad, Byron, hemos visto pues un incremento muy agudo en homicidios y asesinatos en estos 2 últimos años, que había habido un descenso, y ahora los asaltos, los robos, las maras, las extorsiones. Yo ya lo hice en Haití y lo vamos a hacer acá en Guatemala. Ya tenemos identificados 200 puntos rojos diseminados en 25 municipios y los vamos a ir a ocupar y vamos a garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de los guatemaltecos. Y vamos a crear esa mega cárcel. Usted sabe, Byron, que Guatemala tiene 23 centros de detención, 23 cárceles en Guatemala. Van 4 años y no han nombrado a un solo director de ninguna de las 23 cárceles del país. ¿Y quienes dirigen esas cárceles? Pues son los propios guardias penitenciarios, que los nombran una semana como director interino, otra semana otro director interino. Ellos no aplican ni disciplina, no aplican castigos, no saben administrar. El sistema penitenciario está en manos de los delincuentes, de las maras, y el Estado va a volver a ocupar esos espacios para administrar esa situación y vamos a garantizar esa seguridad. Yo tengo pues esa experiencia pues que tuve en Haití, yo sé cómo hacerlo. También es apoyar a los policías con equipo necesario, blindar a los policías con su entorno familiar. Entonces tenemos muchos proyectos interesantes en relación a seguridad. Quiero aprovechar también, Byron, ya que estamos hablando ahí de gobierno y planes de gobierno, que tenemos un documento muy elaborado, muy detallado, que aquí lo tengo y hay muchas páginas. Lo importante de este plan de gobierno es que ahí también están las fuentes de financiamiento, de dónde van a venir los recursos para cada uno de los proyectos que nosotros vamos a desarrollar. Y también está en versión digital. Entonces, cualquier persona que quiera conocer en detalle nuestro plan de gobierno pueden entrar a
muletpresidente.com, y ahí van a encontrar los detalles de toda esta situación. Pero volviendo a su pregunta, es el tema de la seguridad, combatir la corrupción, invertir en educación, la cobertura de salud. Aquí, usted mismo lo decía, Byron, es una obra, una tarea inmensa la que hay que hacer en muchos aspectos, en infraestructura. Este gobierno tiene el doble de presupuesto del gobierno anterior para caminos y carreteras, infraestructura, y nunca había estado tan abandonado todo. Ahorita que vienen las elecciones, ahí están recapeando, están bachando, etcétera, pero no, realmente, y lo están haciendo de pésima calidad. Entonces, ese es nuestro compromiso, volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente, a nivel municipal, a nivel del legislativo, a nivel del ejecutivo. Las gentes que nos han gobernado, las viejas políticas últimas, realmente le han dado la espalda a la gente y están al servicio de élites, de grupos, de sectores, de intereses. Y lo peor de todo, Byron, están al servicio de ellos mismos. Mire, en la municipalidad de Villanueva, los síndicos y concejales ahí están ganando 105,000 quetzales al mes cada uno de dietas, de sesiones ficticias del Consejo Municipal, y así en todas partes de la corrupción. Estamos en una etapa de sálvese quien pueda. Ahí los diputados en el Congreso, los ministros, los militares, los policías, todo el mundo con el asadón en la mano para servirse a ellos mismos, salvarse a ellos mismos. No están pensando en la comunidad, en el país, en la república, y eso es lo que tenemos que revertir. O sea que la tarea, Byron, usted tiene razón, la tarea es inmensa, es enorme, pero en algún momento la tenemos que empezar, y este es el momento. Ahora llegó el momento de cambiar el destino del país. Gracias, candidato. Y digamos, para esto se necesita un equipo de lujo, me imagino yo. Tal vez no podemos comprometer a alguien de decir el nombre en estos momentos, pero usted ya tiene contemplado un gabinete de gobierno, ministros, y ya tiene todo esto conformado. No, todavía no, pero lo que sí tenemos son equipos extraordinarios que han estado trabajando en las mesas temáticas y mesas estratégicas de hace 2 años y medio. Expertos, conocedores del tema, de los diferentes temas, gente con experiencia, gente con capacidad. La identificación de las personas que van a ir a los cargos, eso se hará después de las elecciones. Ya tenemos, por supuesto, pensados algunos nombres, algunas personas, pero nadie ha sido confirmado, pues, porque los nombramientos en este momento todavía no hay nada identificado. Ahorita se ha trabajado mucho en los diferentes temas. Este plan de trabajo, plan de gobierno es producto de ese trabajo que han hecho los especialistas y técnicos. El gobierno es cosa seria, no podemos llegar a improvisar, no es para no llegar a ir a aprender, sino que tenemos que entrar con gente que conoce, con experiencia, con capacidad, para empezar a ejecutar desde el primer día. Estamos pues en una situación así de urgencia nacional, y tenemos la gente de primerísimo nivel, y en su momento pues daremos a conocer esos nombres. Gracias, candidato. Y digamos, hablando un poco sobre el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, sabemos que esos zapatos de llenar no van a estar tan grandes, pero me gustaría saber más que todo, porque muy poco se habla, qué lo hizo decidirse por este compañero de fórmula y cuál considera usted que va a ser el aporte hacia la población guatemalteca. Bueno, Max Santa Cruz es pues un hombre extraordinario, un hombre de familia, un hombre trabajador, conoce del sector privado, es empresario, conoce del sector público, tiene experiencia también en el sector público, es un hombre honrado, es una muy buena persona, y el acuerdo que yo tengo con él es de que no sea la maceta más cara de casa presidencial, como ha sido hasta ahora. Él va a ser realmente vamos a trabajar colegiadamente. Y ahí está de nuevo la Constitución. Yo soy respetuoso de la ley y de la Constitución. La Constitución establece que la presidencia de la República la constituyen el presidente y el vicepresidente de la República. Él desde ya en esta campaña tiene su espacio, tiene su reconocimiento. Él es una persona muy capaz, una persona muy honrada, y es muy integrador también en todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces yo me siento muy feliz, muy satisfecho, muy tranquilo de tener a una persona como Max Santa Cruz como mi mano derecha, como mi compañero de fórmula. Y usted me pregunta que cómo llegué a esa conclusión. Pues ahí teníamos pues una selección, llegamos a más o menos 122 nombres, y ahí hubo un proceso de selección técnico también,
y concluimos pues que él representaba el mejor perfil que se podía acoplar al perfil mío. Él tiene 43, 44 años de edad, es más joven, él anda en moto, yo no ando en moto, él tiene tatuajes, por ejemplo, yo no tengo tatuajes, o sea que representa también otro segmento muy, muy interesante de la población guatemalteca, pero sobre todo es un hombre honrado, un hombre de familia, igual que yo, y esos son valores importantes que yo considero que hay que tomar en cuenta. Gracias, doctor. Y digamos, hablando un poco sobre el tema de la educación, sabemos nosotros que el tema de las tablets es magnífico, pero la realidad en Guatemala puede ser un tanto complicada a la hora de hablar de infraestructura, acceso a maestros en las comunidades. ¿Existe también dentro de su plan algo para compensar esta situación que tenemos con el sistema educativo? Sí, en efecto, no solamente son las tablets, también vamos a dar tablets a los maestros y vamos a tener cursos de formación, de capacitación, para que los maestros, los educadores, los docentes también puedan transmitir la nueva forma de educar y de formar a los niños y a los jóvenes con este mundo digital. O sea que no vamos a entregar solo las tablets a los maestros, sino que van a tener cursos ahí de compensación, de actualización en eso. Van a ser 2.500.000 tablets. Y debo decir, ¿de qué sirve tener tablets y computadoras si no hay internet? Pues vienen esas computadoras y tablets, vienen con su internet y son una cosa muy, muy importante. Y tenemos que recuperar también, Byron, el tiempo perdido por el COVID. Son 3 años perdidos. El otro día estaba yo con una maestra, que es maestra de 4º grado de primaria, y me dice que sus niños que están en 4º grado de primaria bajo su responsabilidad estaban en 1er grado de primaria hace 3 años, por decreto pasaron a 4º y muchos de ellos ni siquiera pueden sostener un lápiz, un crayón, porque no saben ni leer ni escribir y están en 4º grado de primaria. Entonces tenemos también en nuestro programa un programa de actualización, de remediar esos 3 años de ausencia, y vamos a contratar a 10.000 maestros temporales para que ayuden en este proceso de avanzar en el tiempo perdido. Y el tiempo perdido, mire, tiene consecuencias en el desarrollo volitivo, en el desarrollo físico de los niños. Y tenemos un programa extraordinario que se denomina de 0 a 100. ¿Por qué de 0? Porque es desde el momento en que la mamá quede esperando, y durante 4 años van a tener acompañamiento económico, van a tener acompañamiento educativo, van a tener acompañamiento en la nutrición de sus hijos, porque esos 4 años, esa famosa ventana de los 1.000 días, son determinantes. Después, en el futuro, puede uno tener programas de combatir la desnutrición cuando ya los niños tienen 7, 8, 10 o 15 años de edad, ya no sirve para nada. Hay que enfocarse, hay que trabajar en esos primeros 4 años, que son los que van a garantizar esa vida, y por eso se llama de 0, desde el momento de la concepción y durante 4 años, pero los efectos van a ser para siempre, de 0 para siempre. Y eso es un compromiso que nosotros tenemos, que está vinculado pues al tema de la educación también, para que la educación a estos niños pues les ayude pues a desarrollarse. Gracias, candidato. Y digamos, una de las partes opositoras, por así decirlo, si en dado caso no se llegara a tener un acuerdo, estamos hablando del sindicato de maestros a cargo de Joviel Acevedo. ¿Usted ha contemplado entre sus planes saber cómo abordar esta situación, tomando en cuenta más que todo, verdad, que Joviel Acevedo forma más parte como un grupo de choque, más que un sindicato, por así decirlo? Bueno, yo he hablado con, no, el sindicato que dirige Joviel Acevedo no es el único en el Ministerio de Educación, es el más grande y el más fuerte, pero hay muchos otros sindicatos. Yo he también trabajado y he hablado y he conversado, he tenido reuniones con maestros que son miembros del sindicato de Joviel Acevedo, educadores, formadores, docentes. Y yo, mire, yo con todos los que yo hablo, ellos ven la necesidad también de la transformación del sistema educativo en Guatemala. Yo creo que cualquier reforma educativa en Guatemala no la podemos hacer de espaldas al magisterio. Tenemos que hacerlo de la mano con ellos, y hoy he empezado a trabajar con ellos para avanzar en muchos de estos temas, como ya les mencioné. Y estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos básicos para sacar adelante la educación. Los maestros quieren formar parte de este nuevo proceso de reactivación educativa en el país. Yo lo percibo, lo siento, yo he hablado con ellos y estoy seguro que vamos a tener las oportunidades de conversar en el futuro con los diferentes sindicatos, diferentes líderes.
pero estoy seguro que los maestros, miren, me lo han dicho, ellos también quieren una educación de mejor calidad en Guatemala. Y tenemos que ir más allá de los nombres, más allá de las denominaciones de sindicatos o dirigentes sindicales, tenemos que ir mucho más allá y he identificado a liderazgos así magisteriales extraordinarios con los cuales vamos a poder trabajar y sacar este tema adelante, que es fundamental para los maestros y para la niñez guatemalteca. Estoy convencido de eso, Byron. Gracias. Y hablando un poquito sobre la educación superior, también sabemos que la situación con la Universidad de San Carlos de Guatemala es un tanto delicada y si bien usted tendría que, digamos, aceptar la autonomía de la universidad, ¿usted tiene alguna postura ante la situación de la Universidad San Carlos de Guatemala? En este tema, Byron, quiero hacer un preliminar antes. Quiero decirle que desde la campaña pasada y ahora estoy insistiendo mucho y estoy proponiendo un ABC. El ABC es el acuerdo básico de consenso, en donde el Estado, el gobierno, los sectores políticos, el sector productivo, los sectores sociales, nos pongamos de acuerdo en algunos temas fundamentales del país, en los cuales estaríamos pues todos de acuerdo, por ejemplo, combatir la desnutrición crónica y aguda, mejorar la calidad de la educación. Y el tema de la Universidad de San Carlos debe estar sobre la mesa en ese acuerdo básico de consenso. Por supuesto que somos respetuosos de la autonomía y de todo lo que representa la ley, pero tenemos que desbloquear esa situación actual que está sobre todo afectando a los estudiantes. Entonces tenemos que poner sobre la mesa en ese acuerdo básico de consenso la forma de avanzar y que ese proceso de politización, de sectarización que se le impuso a la Universidad Nacional, que eso quede atrás, que pasemos a otra página, a otra etapa, a otro capítulo del desarrollo pues, universitario. El diálogo es muy importante. Lastimosamente este gobierno desmanteló todas las instancias de diálogo, todas las instancias, todos los espacios en donde uno se puede sentar a hablar. Ya no hay una Secretaría de Asuntos Agrarios, ya no hay una Secretaría de Seguimiento a los Acuerdos de Paz. O sea, ya no hay absolutamente nada. Cualquier persona que tenga un tema, que quisiera plantearlo, que tiene una solicitud, que quisiera resolver un gran problema, no hay un espacio donde hacerlo. Entonces, el diálogo en un proceso democrático como el que queremos crear en Guatemala es muy, muy importante. Y entonces, yo he aprendido en mi vida que es un recorrido muy largo, que es muy, muy importante escuchar, atender, ponerse uno en el zapato de los demás, comprender las circunstancias de los demás. Si no lo hacemos, entonces vamos a seguir de espaldas unos a otros. Entonces tenemos que ser integradores, tenemos que favorecer el diálogo, tenemos que darnos la mano y avanzar en esa misma dirección. Por eso yo insisto mucho en ese acuerdo básico de consenso, en ese ABC, y con eso vamos a resolver muchos problemas. Miren las situaciones que se están dando por situaciones de tierras en muchos municipios. Bueno, por el tema de la corrupción, de la ineficiencia, de la mentira, de la ineptitud. Esa mesa va a ser determinante para sacar adelante al país. Gracias, doctor. Y cambiando un poco de tema, hablando un poco sobre el tema de salud, una de las propuestas más polémicas que he considerado ahora, que honestamente cambiarían la situación en la que Guatemala se encontraría, es esta propuesta del medicamento gratuito. Muchos candidatos que yo he entrevistado anteriormente le han criticado diciendo que esto no es factible. ¿Usted cuál sería su respuesta ante esto? Es que esos candidatos de seguro están vinculados a la mano peluda. Tal vez tienen intereses, tienen negocios. La señora Sandra Torres durante su gobierno tenía gente allí que eran mercaderes de la salud y de la muerte en Guatemala. Entonces me imagino que ella todavía tiene intereses ahí, pero claro que se puede. Y le quiero poner un ejemplo muy claro. El Ministerio de Salud Pública tiene un enorme presupuesto para medicinas y ahí están comprando medicinas, las negocian con las grandes farmacéuticas, con los grandes empresarios, con los grandes negociantes de la salud y ahí hay corrupción, ahí hay comisiones, ahí hay negocios, ahí hay mordidas, cosa tremenda y las medicinas nunca llegan a la gente. Preguntemos en cualquier puesto de salud, en cualquier hospital, en cualquier CAP, no hay medicinas. ¿Dónde están? El Ministerio de Salud Pública llena sus bodegas de medicinas, a veces que no son necesarias, solo por hacer grandes contratos y grandes negocios ahí. Eso se va a terminar. Y ese recurso que está ahí se lo vamos a dar directamente a la gente. Y muy sencillo, con cualquier receta médica de un centro de salud, de un puesto de salud, de un CAP, de un hospital, un médico privado
emite una receta, la persona va con esa receta a cualquier farmacia, privada, particular o del Estado a nivel nacional, presenta su receta. Y ahí está la lista tradicional, la que siempre ha estado ahí, del Ministerio de Salud Pública, los 100 medicamentos básicos esenciales. Y la receta incluye uno de esos medicamentos. Ese medicamento les es entregado sin costo, gratuitamente a la persona que lo necesita, y el Estado posteriormente le paga a la farmacia por lo que entregaron ahí. Entonces es una forma distinta, diferente, transformacional. Los recursos ahí están, pero se lo vamos a dar directamente a la gente sin pasar ahí por los grandotes. Y está nuestro programa también del gas propano. El Estado le ha dado millones de quetzales de subsidio a las empresas que importan gas propano. Ese subsidio la gente nunca lo ve. Pues a mí me da mucha pena. Le vamos a quitar el subsidio a esas grandes empresas y se lo vamos a dar directamente a la gente de una manera muy sencilla, con el recibo de la luz eléctrica. Para las personas que están en tarifa social de luz eléctrica, ahí va a haber un código, y con esa factura, ese recibo y ese código van a cualquier distribuidor de gas propano, a cualquier vendedor de gas propano, y un tambo de gas que vale 130 quetzales, solamente van a pagar 90 quetzales, porque ese código incluye el subsidio de 40 quetzales por cilindro de gas. Entonces, ahí está el dinero, ahí está el recurso, pero no se lo vamos a dar a los grandes como hacemos con las medicinas tampoco, y se lo vamos a dar directamente a la gente. Es ponerle más dinero en el bolsillo a los guatemaltecos. Y por eso es que estamos en esta campaña, y por eso estoy pidiendo a la gente que votemos por cabal. Este 25 de junio es una gran oportunidad que tenemos pues para salir adelante. Y reiterar de nuevo, decir de que yo nos forma parte de este sistema corrupto, de las viejas políticas. Yo he sido víctima de este sistema que me ha perseguido, y todavía el señor Curuchiche está ahí persiguiéndome en algunas cosas. Pero como usted muy bien dice, aquí hay sectores, aquí hay grupos, aquí hay élites que se benefician de la situación actual y no quieren que la cosa cambie. Pues a esa mano peluda también nos vamos a enfrentar. Gracias, candidato. A mí me causa un tanto de curiosidad porque creo que en el momento en el que usted lo hace público, yo lo puedo analizar desde varios aspectos, y es este tema de la despenalización sobre el cannabis. No solo desde el aspecto médico, sabemos que abriría un campo nuevo, sino también un campo económico, por así decirlo. ¿Usted tomó en cuenta todas estas aristas o simplemente lo hace para disminuir el porcentaje del narcotráfico en Guatemala? No tiene nada que ver con el narcotráfico, la verdad, porque el narcotráfico en Guatemala está vinculado a drogas duras, a la cocaína, ahorita al fentonamil u otras pastillas ahí que no tienen nada que ver, pues la marihuana no forma parte de ese tráfico de drogas. No estamos exportando marihuana a Estados Unidos, por aquí no pasa marihuana que va en tránsito a Estados Unidos tampoco. Y en todos los países civilizados del primer mundo se ha descriminalizado. Ya no es un crimen el que la persona aporte una pequeña cantidad de marihuana para su uso personal. O sea, es para su uso personal, pero ya no podemos realmente perseguir criminalmente a alguien que tenga esa pequeña cantidad y se regula, pues, y también es una forma de ingreso para el Estado. Tampoco va a ser libre así para todas las personas, sino que va a haber una regulación que también podría generar algún ingreso pues para el Estado. Se ha hecho en muchos otros países, en toda Europa, en México, en Estados Unidos, Canadá, en Asia, en todas partes, y entonces tenemos que poner a Guatemala al nivel de esos países del primer mundo. Y yo pienso, yo nunca he consumido marihuana y tampoco nunca me he tomado un trago de indita, pues, pero yo me pregunto que tal vez un octavo podría ser mucho más dañino que una fumadita ahí de un pito de esos, creo yo. Y además lo sabemos, es algo que está ocurriendo en la sociedad, se consume, y entonces el Estado de Derecho también tiene que adecuarse a los usos y las tradiciones de las sociedades y todo. Y entonces también tenemos que proteger, pues, o sea, aquí tenemos que educar también sobre el uso de la marihuana. No puede ser una situación así libre, sino que habrá campañas ahí de formación y de capacitación para que esté informada de este tipo de cosas. Pero sí es un tema interesante, importante, que como digo, pues hay muchos ejemplos en el mundo que lo han manejado de manera muy, muy correcta, y es lo que vamos a hacer también.
Gracias. Solo para clarificar, entonces, la gente percibe que es la legalización del consumo del cannabis. Usted lo que está proponiendo entonces es la despenalización, es decir, que no La se persiga a des, nadie. Exactamente, es la descriminalización, que ya no sea un crimen, ya no sea un crimen el portar una dosis, una pequeña porción de marihuana para uso personal. Ok, gracias, candidato. Ahora hablando un poquito sobre este tema de la seguridad, sabemos que es algo que se le tiene que entrar de forma directa, digamos, no solo con un déficit de agentes policiales por ciudadano, sino también el aspecto de que ya la seguridad sobrepasó, por así decirle, la capacidad de la Policía Nacional Civil. ¿De qué forma entonces usted pretende abordar este tema de la inseguridad guatemalteca? Pues yo le decía hace un rato, pues, sobre el sistema carcelario en Guatemala, que no hay directores. Lo primeros que vamos a nombrar son los directores del sistema penitenciario. Además, el Estado tiene todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición para garantizar la paz y la seguridad, la tranquilidad de los guatemaltecos. Y yo voy a sacar el ejército a la calle de manera temporal, apoyando a las patrullas de la Policía Nacional Civil, porque esa presencia en las calles, esa presencia disuasiva es muy, muy importante, paralelo a muchas otras acciones que ya describí anteriormente. Ok, gracias. Y cuando hablamos sobre este tema de la seguridad, muchas personas han logrado, por así decirlo, tomar de una forma diferente el plan Bukele. E incluso lo ven como que si no se apoya es algo malo. ¿Usted cómo se siente ante este plan territorial por el control de las maras y sobre las acciones que ha tenido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Yo creo que cada país tiene su modalidad, tiene sus circunstancias. Todo el trabajo que yo hice en Haití, cuando fui a pacificar y estabilizar Haití, pude utilizar algunos otros elementos en otros países que me tocó administrar y supervisar posteriormente, pero las circunstancias históricas, sociales son distintas. El Salvador es más pequeño que el departamento del Petén. Entonces, el tamaño de población, la diversidad en Guatemala, la posición geográfica es distinta. Entonces, tenemos que, hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el tema de una mega cárcel donde vamos a concentrar a los 5,000 delincuentes más peligrosos del país, eso lo vamos a hacer. Y vamos a modificar también el Código Penal para que haya cadena perpetua para algunos delitos que se cometen. Cadena perpetua para bandidos y ladrones y corruptos y para mareros también. Vamos a endurecer esas penas. Eso forma parte también de nuestro proyecto. Pero dije, el Estado tiene el derecho a utilizar cualquier recurso a su disposición para garantizar esa paz y esa seguridad. ¿Usted sacaría entonces el ejército a la calle? Como dije, el ejército va a apoyar de manera temporal en lugares específicos, va a apoyar a la Policía Nacional Civil donde haga falta. Y eso no es una ocurrencia mía. Mire, Byron, a donde yo voy a comunidades, a zonas, a barrios, a aldeas, y la gente me lo pide, me dice, por favor, saque el ejército a la calle. Todo lo vamos a hacer de manera legal, el ejército apoyando a la Policía Nacional Civil, porque esas patrullas son muy importantes a nivel pues, nacional para garantizar esa seguridad de esos 200 puntos rojos que ya mencioné anteriormente, que vamos a controlar y vamos a estar instalados durante 18 meses en esos 200 puntos rojos, de nuevo, para la tranquilidad de la gente. Gracias, candidato. Haciendo un tanto un paréntesis, me causó un poco de curiosidad que usted comentaba que había trabajado en Haití. ¿Hay alguna experiencia que a usted le gustaría compartir en este momento que tal vez haya sido dura o difícil o haya sido un área de oportunidad a la cual usted ha aprendido? ¿Le gustaría aplicarla también en Guatemala? Bueno, en términos generales, mi experiencia en Haití me enseñó que un país como Haití, que fue el más rico y más desarrollado del Caribe, llegó a ser el mayor exportador y productor de azúcar del mundo, en un país donde había infraestructura, había desarrollo, había exportaciones, había elecciones, de todo, y entró en un proceso de degradación que lo convirtió en lo que es. No es un estado fallido, es un lugar sin estado. Y cuando veo ese camino que siguió Haití, es exactamente el mismo recorrido que Guatemala está siguiendo. Y si no cambiamos de rumbo, nos vamos a convertir en un Haití. Esas fueron las grandes lecciones que yo aprendí en Haití y en muchos otros países que a mí me tocó administrar. Cuando yo llegué a Haití, había más o menos 450 secuestros al mes. 15 meses después, cuando yo me fui, había más o menos 1 o 2 secuestros al mes. Eliminé las extorsiones,
controlé a los bandidos, los secuestradores, o sea, establecí la paz y la seguridad en Haití. Y por esa razón fue que me nombraron subsecretario general encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Ya llegué a tener 26 misiones a mi cargo, o sea que fue un trabajo exitoso en Haití, pero como digo, cada país tiene sus circunstancias, pero yo tengo la experiencia, ya lo hice en Haití, y hay muchos, no todos, muchos de esos elementos que se pueden aplicar acá. Hay lecciones aprendidas allá que se pueden usar acá en Guatemala también. Gracias, candidato. Hablando un poco sobre estos temas, uno de los comentarios que más se repite acá es el tema sobre la reducción a los precios de la canasta básica, o si bien, ¿para qué generalizarlo un poco más, hablando un poco más sobre el desarrollo en general o la economía del guatemalteco? ¿Entre sus planes de gobierno existe algo para ayudar a disminuir el costo de la canasta básica? Ya mencionaba algunos elementos, el gas, por ejemplo, ese subsidio de 40 quetzales al gas propano con recursos existentes, ya lo expliqué. El tema de, vamos a crear un fondo de compensación por el tema de los combustibles, porque esa inflación es importada, el precio de los combustibles internacionales nos llega acá. Entonces, ese fondo de compensación va a entrar a funcionar inmediatamente cuando ese mercado errático internacional aumenta los precios en Guatemala y ese fondo entra a funcionar para equilibrarlos, moderarlos. No se puede volver a poner, digamos, con este fondo de compensación, bajar los precios completamente, pero sí equilibra y que eso ayuda pues a que los guatemaltecos no suframos tanto en ese tema. Y también vamos a impulsar el apoyo para la agricultura, el consumo nacional. Estamos importando muchos productos, estamos importando maíz, importando frijol, muchos de nuestros alimentos. Pues vamos a apoyar al productor nacional y garantizar la seguridad alimentaria en Guatemala. Y le mencioné también el tema de las medicinas gratuitas que vamos a dar. Y eso ayuda realmente a reducir el costo de vida de los guatemaltecos. Más programas de apoyo para el primer empleo, para muchas personas que no consiguen empleo, para personas de menos de 26 años de edad. Y muchos de estos ahorros que se van a hacer en muchos de estos gastos que se están haciendo ahora, va a ser dinero que va a ir directamente al bolsillo de los guatemaltecos. O sea que hay formas de ir equilibrando el aumento de la canasta básica y el 30% de inflación que hemos tenido en Guatemala en los últimos 3 años, que eso sí es dramático y no hemos visto tampoco un aumento de los salarios mínimos que compensen esa situación. Y es otro aspecto que también tenemos que revisar. Gracias, candidato. Un aspecto adicional es en las escuelas, pues ahorita está la refacción escolar, pero vamos a garantizar realmente que haya dos servicios de comida para los niños y todo en las escuelas, un programa de alimentación mucho más completo que el que hay hasta ahora. Y mi aspiración, lo que yo quiero hacer es que todos los guatemaltecos tengamos 3 tiempos de comida sobre la mesa. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, candidato. Usted propone un gobierno bastante de rescate social y al mismo tiempo sabemos que uno de los problemas tal vez en Guatemala de la economía es el acceso a la libertad del mercado. ¿Usted estaría de acuerdo a una ley de competencias y cuál es su postura ante los monopolios y a los oligopolios que tal vez podrían impedir un crecimiento económico por parte de los pequeños y medianos empresarios? Bueno, ahí está la iniciativa de ley, de una ley de competencia. Hay que recordar que Guatemala es el único país de todo el continente americano que no tiene una ley de competencia. Y el proyecto que he visto en el Congreso, que han ido modificando, que la mano peluda ya metió ahí la mano, los dedos, eso no es una verdadera ley de competencia. Tenemos que ir a la versión original para verdaderamente romper esos intereses, esos oligopolios, esos monopolios que tienen ahorcado a Guatemala. ¿Cómo vamos a crear trabajo y empleo para que venga una corporación internacional a invertir al país cuando esa corporación ve que no hay competencia, que no hay libertad de acción, de que aquí hay monopolios, que hay proteccionismo para algunos en detrimento de los otros? Entonces, esa ley de competencia es muy importante y forma parte esencial, primordial de nuestra agenda legislativa. Sabemos que solamente con inversión nacional e internacional vamos a generar trabajo y empleo. Y Guatemala tiene una enorme oportunidad, las ventajas competitivas que tiene Guatemala ahora para generar trabajo y empleo, lo que llaman la relocalización de esas empresas que están instaladas en China para que vengan a Guatemala. Pero si no hay una ley de competencia, no van a venir. Entonces, eso también forma parte de ese acuerdo básico de consenso que queremos impulsar. Gracias. Y hablando un poco sobre estas relaciones bilaterales que se tienen a veces con los países, Guatemala tiene
una lista de ciertos países con los cuales hace acuerdos económicos. ¿Usted contempla agregar algún país? Más que todo porque usted sabe que en esta también en estas elecciones mucho se habla sobre el Taiwán-China, por así decirlo. ¿Usted le gustaría negociar con algún otro país? ¿Contempla agregar alguno nuevo? Guatemala tiene que negociar en el tema con cualquier país del mundo siempre y cuando le traiga beneficios económicos a Guatemala. Y ahí, en este momento, pues hay países africanos que tampoco una relación con ellos no beneficia a Guatemala. Guatemala abrimos una embajada en el gobierno de Jimmy Morales en Australia, enormes costos, embajadores, secretarios, alquileres, gastos de representación, de todo, que no nos sirve de nada. No hay ningún vínculo comercial, económico, ni de inversión de Australia hacia Guatemala. Pero ahí habrá otros países que tal vez sí podemos ahí ir viendo. Estoy viendo ahorita, Byron, que aquí me salió un rótulo que dice batería baja, ¿Ok? batería restante 20%, y ya no sé qué hacer al respecto. Pero entonces, No se preocupe, vamos a ver si pero lo podemos entonces, en solucionar. temas de relaciones internacionales, toda relación internacional tiene que ser basada en el tema del desarrollo económico del país e inversión hacia Guatemala. Ok, gracias, candidato. Hablando un poco sobre algo tan importante como son los migrantes, sabemos que esto es algo que va en crecimiento. Mientras tanto, el migrante a la hora de llegar a un país, básicamente por parte de Guatemala, está en el abandono en totalidad o amarrado a pagar cantidades absurdas de dinero para poder obtener sus documentos. ¿Existe algún plan, entre su plan de trabajo, algo que ponga en prioridad a los migrantes? En efecto, Byron, bueno, no solamente la atención a los migrantes, que son casi 4 millones de guatemaltecos que están viviendo en Estados Unidos. Vamos a crear 15 consulados nuevos en Estados Unidos para que los migrantes tengan atención verdadera para los servicios, el tema digital, las nuevas tecnologías, para atenderlos allá. Pero a los retornados que están siendo regresados también obligatoriamente o voluntariamente, tener un programa de reinserción en nuestra sociedad. Ahí llegan 15 vuelos semanales aquí al aeropuerto de La Aurora y no hay quien los reciba, quien los atienda, y ahí vamos a darles un estipendio para que tengan suficientes recursos para que regresen a sus comunidades. Hay muchos de ellos que regresan con ciertas capacidades que han aprendido en Estados Unidos, temas técnicos, de todo tipo de cosas, que vamos a buscar también cómo los insertamos en Colombia. Va a haber un programa de reinserción de estas personas en la sociedad guatemalteca. Ok, gracias. Y hablando un poco sobre el tema ambiental, algo que muy poco se toca, entre la propuesta de trabajo existe algo para mejorar esto, sabiendo que Guatemala estamos muy a riesgo cuando hay desastres naturales, como tenemos, por ejemplo, en la tormenta de Tayota. Así Guatemala hace algunos años teníamos una cobertura de árboles del 85% de nuestro territorio y por eso se llama Guatemala, Cuauhtemalán, que significa tierra de árboles y tierra de bosques. Del 85% al día de hoy más o menos tenemos 24% de nuestro territorio de cobertura de árboles. Vamos en un proceso de desertificación, el corredor seco se ensancha cada vez más, todas las cuencas de agua en Guatemala, los ríos, los lagos, la napa freática, todo está contaminado. Somos unos irresponsables. Mire la basura, la porquería, el plástico por todas partes. Pues vamos a legislar en ese sentido. Hay municipalidades que han tomado decisiones en este país, pero vamos a aplicar esas decisiones no a nivel municipal, sino a nivel nacional para ya rescatar el país. ¿Qué país le vamos a dejar? Una tierra contaminada, estamos enfermando a la madre naturaleza. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y nunca hablamos de medio ambiente. En mi gobierno lo vamos a hacer y vamos a tomar decisiones muy duras, muy severas en eso para revertir ese proceso de degradación que llevamos en nuestro país, lo cual es una tragedia. Gracias, candidato. Y hablando un poco sobre esto, el tema de la jubilación universal es algo que me llamó mucho la atención. Em, ¿Nos puede explicar un poco sobre esto? La jubilación universal existe en todas partes del mundo y la vamos a crear en Guatemala. En Guatemala tenemos el programa del adulto mayor. Yo conozco abuelitas y abuelitos que han hecho su solicitud al programa de adulto mayor para recibir beneficios. Pasan 2 años, 4 años, 6 años, 8 años y no hay nada. Con la jubilación universal, toda persona que cumpla 65 años de edad, sin requisitos, sin formularios, sin solicitudes, solo con su DPI, van a ir a un cajero o van a ir al banco a fin de mes y van a recibir por lo menos de inicio 500 quetzales al mes de jubilación de pensión. Una pareja
una abuelita y un abuelito van a recibir 1,000 quetzales al mes. Y es con recursos actuales del Estado, sin subir impuestos. Y es lo menos que debemos hacer por respeto a la dignidad humana, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los que nos han dado la vida. Mire, yo encuentro cuadros de abuelitas y abuelitos en completo abandono, no en pobreza, sino en absoluta miseria, una cosa terrible. Y eso es un programa que yo llevo muy cerca en el corazón y lo vamos a implementar. Y el programa de adulto mayor está totalmente politizado. De esta forma, no importa cualquier persona si es de un partido o no es de un partido, si lo que sea, toda persona a partir de 65 años de edad van a recibir esa compensación. Muchas gracias. Y hablando un poco sobre los temas, sobre grupos minoritarios, por así decirlo, algo que le pregunto siempre a los candidatos también es sobre la comunidad LGBTIQ+, el movimiento feminista y al mismo tiempo también el movimiento ambientalista, quienes se han mostrado como una fuerte oposición en Guatemala. ¿Cuál es su postura ante las peticiones sobre, por ejemplo, decirlo, una condición igualitaria de derechos, que se respete el deseo de la madre y al mismo tiempo la lucha que existe por el medio ambiente? Sí, lo que tenemos que hacer siempre es respetar la ley en temas pues, de vida. La Constitución de la República es muy clara que se respeta la vida desde su concepción. Y en cuanto a derechos pues, de las comunidades LGBTI, eso es un aspecto de la vida privada, personal, y el Estado no tiene por qué meterse en la vida privada de los guatemaltecos, o sea que es de cualquier ciudadano. Entonces es un aspecto que no forma parte de políticas de Estado. Y la ley es muy clara, pues, en ese sentido. Aquí el respeto a los derechos humanos, de las libertades individuales de cada persona. Ahí no hay ninguna duda, pues, al respecto. Y en cuanto al medio ambiente, como dije, es una prioridad para nosotros y hay ambientalistas, grupos muy responsables en Guatemala, muy responsables, que realmente quieren trabajar en esa buena dirección y que van a tener el espacio, van a tener el respeto, van a tener el reconocimiento para que cualquier duda, cualquier queja, cualquier propuesta que tenga, la podamos discutir alrededor de una mesa, cosa que actualmente ya no existe. Gracias, candidato. Entrando ya a la curva final entonces de esta entrevista, a mí me gustaría preguntarle algo y es, suena a una persona que tiene bastantes soluciones para todos los problemas. ¿Cuál consideraría usted entonces que sería el reto más grande que usted tendría como presidente? Combatir la corrupción. Eso está infiltrado en todas partes. Mire, todo el país está infectado de corrupción. Y al principio de esta entrevista, Byron, le dije que podíamos hablar de cualquier tema de desarrollo, de infraestructura, de educación, de salud, que todo eso va a ser irrelevante si no combatimos la corrupción. Y estamos determinados a hacerlo y a partir de ahí vamos a poder usar los recursos para lo que la gente realmente necesita: combatir la corrupción, garantizar la seguridad de los guatemaltecos y poner el Estado y el gobierno de nuevo al servicio de la gente. Gracias, candidato. ¿Qué respondería usted a las personas que piensan que probablemente estos ofrecimientos pueden caer en el populismo? Es que son los que no quieren que la cosa cambie. O sea, y por eso yo invito a la gente para que vean mi programa de gobierno. Ahí está, muletpresidente.com, y ahí está exactamente el rubro, los centavos de dónde van a venir para todos estos programas. No es populismo, es poner el Estado de nuevo al servicio de la gente. Y todo lo que estamos proponiendo ahí no son ocurrencias nuestras, eso existe en todas partes del mundo y vamos a poner a Guatemala al nivel de los mejores países del mundo. Entonces son las viejas políticas las que se están beneficiando de la situación actual, que no quieren que la cosa cambie. La señora Sandra Torres el otro día en un foro dijo que era populismo, que no se podía. Yo estoy negociando con el gobierno americano. Yo fui embajador de Estados Unidos, de Guatemala en Estados Unidos. Las 500,000 visas de trabajo temporal lo vamos a hacer una realidad. Viene Sandra Torres y dice, eso no se puede, pero no se puede. ¿Y ella qué sabe? Ella no tiene capacidad ni experiencia. Yo sé cómo se hace, lo he hecho en otras partes del mundo. Esas 500,000 visas temporales de trabajo es lo que estamos solicitando desde ahora al gobierno americano, que les conviene a ellos. Hay 10 millones de plazas de trabajos disponibles en Estados Unidos. Ellos necesitan mano de obra como la guatemalteca y vamos a regular esa migración a través de estas visas temporales de trabajo para que ya no tengan que enfrentar la muerte o llegar ilegalmente, sino que puedan ir y venir como puedan, ir a trabajar allá y que también sigan garantizando a través de sus remesas el apoyo a sus familias acá en este país. O sea, hay muchas cosas así transformacionales que realmente van a cambiar el destino de Guatemala.
Pero para todo eso, por supuesto, esa es la invitación que yo hago. Para todo eso necesito ganar las elecciones, necesito tener diputados en el Congreso, necesito tener alcaldes, necesito esa base política para que todos juntos transformemos al país. Por eso es con mis visitas que estoy haciendo ahora a nivel nacional es pidiéndole a la gente que se vote en línea, presidente, diputados, alcalde, que se vote cabal. Viene un gran momento, una gran oportunidad para Guatemala y la tenemos pues que aprovechar. Sí se puede, por supuesto que se puede. Si se ha hecho en otras partes, lo vamos a hacer en Guatemala también. Gracias, candidato. Y digamos las estadísticas y las encuestas al momento de quitar a Carlos Pineda de la fórmula, lo colocan a usted junto con Sandra Torres o Suri Ríos para pasar a segunda vuelta, por así decirlo. ¿Qué tan complicado debería usted trabajar con este tipo de gobiernos? Porque sabemos que el número de diputados tal vez podría aumentar también por ese lado. Bueno, sí, no solamente Suri Ríos y Sandra Torres, sino que también el partido oficial, vamos, con los recursos que tienen y todo, podrían también colocar algunos diputados. Y por eso en mi campaña, mi solicitud que estoy haciendo, que votemos por diputados cabal, para que esas viejas políticas ya no tengan el peso que quieren tener para ir a negociar, para ir a hacer negocios, para la corrupción, que eso se termine. Pero eso también depende de la voluntad de los guatemaltecos. Y ese es el mensaje que estoy transmitiendo ahora. Voten por diputados de cabal, porque con ellos vamos a transformar Guatemala. Veremos pues cuáles son los resultados. Ojalá que este mensaje que estoy transmitiendo le llegue a los guatemaltecos, que ya no votemos por las viejas políticas. Imagínense, votar por el candidato oficial Manuel Conde es votar por Yamatei, es votar por el continuismo en este país. Votar por Sandra Torres, votar por Suri Ríos, es votar por el continuismo. Se presenta una oportunidad única en Guatemala este 25 de junio a través de ese voto secreto, que es el arma secreta del pueblo. Gracias. ¿Cómo ve usted el llamado al voto nulo por parte de candidaturas, bueno, no candidaturas, sino tal vez de personajes como Telma Cabrera y Carlos Pineda, que se han unido a una petición de voto nulo? Y yo creo que es lamentable. Yo creo que como ellos no están participando por diferentes razones, justificadas o no, pero eso no quiere decir que no participemos en este proceso democrático. El voto es nuestra arma, y a través del voto podemos cambiar las cosas. Las personas que piden el voto nulo o que nos abstengamos de votar, le están dando el pase libre a la corrupción, a los mismos de siempre, a las viejas políticas, para que ellos sigan. Entonces el arma que tenemos es el voto para cambiar de rumbo al país. Esas trampas del voto nulo o de la abstención solamente favorecen la repetición, el continuismo de los que están. Gracias, candidato. Para más o menos ir finalizando su accesibilidad a la prensa, nosotros sabemos que los periodistas casi no tienen accesibilidad durante este gobierno, por así decirlo. ¿Usted cuál sería su política ante un periodismo, por así decirlo, un tanto investigativo, crítico? Bueno, yo he sido periodista durante muchísimos años de mi vida. Yo empecé cuando tenía 10 años de edad a trabajar en el diario Centroamérica y durante muchos años yo me considero periodista. Yo fui el único candidato presidencial que levantó la voz en contra del Ministerio Público, en contra del juez en Guatemala, que quería que se investigara a todos los periodistas en Guatemala. Yo fui el defensor de la libre emisión del pensamiento. Entonces, habrá total apertura para la prensa y vamos a tener regularmente conferencias de prensa para que podamos tener esa comunicación, cosa que ahora no existe. Como dije anteriormente, no hay ningún espacio de diálogo, ninguna mesa donde se puedan plantear los asuntos. Y eso también, no hay conferencias de prensa. Aquí no podemos preguntar, no podemos saber, no podemos indagar sobre lo que está haciendo el gobierno, porque aquí mutis, ¿no? Chitón, no dicen nada. Pues eso lo vamos a cambiar. Entonces vamos a tener esos lunes de prensa con el presidente. Todos los lunes va a haber una reunión de prensa con el presidente al inicio pues, de la semana. Y es la única forma de ir construyendo esa aspiración democrática que queremos para nuestra querida Guatemala. Gracias, candidato. Una penúltima pregunta. ¿Usted admira algún personaje político o alguna forma de gobierno y por qué lo admira? Sí, cualquier presidente, cualquier líder democrático. Yo, por ejemplo, a Nelson Mandela lo admiro profundamente, una persona que pasó 27 años en la cárcel, 27 años con el apartheid en Sudáfrica, el racismo que imperaba en aquella época. Sale de la cárcel, es electo por el 98% de los ciudadanos y aquella moderación y aquel equilibrio y aquel hombre sensato que tampoco cayó en las trampas de la violencia o de la recriminación
o de la venganza, un hombre que supo conducir ese proceso. Realmente es una persona admirable. Gracias, candidato. Para finalizar, la pregunta que le hago a todos los candidatos es más. Cabe resaltar que un candidato presidencial estuvo en este live solicitando lo mismo y hablan mucho sobre un debate. ¿A usted le gustaría debatir con algún candidato en específico? Esto lo hago porque la comunidad que tengo acá es muy comprometida con este tipo de cosas y hemos logrado muchas cosas cuando se mencionan. Entonces, ¿a usted le gustaría aprovechar esta plataforma para pedir debatir con alguien, para aceptar algún debate? El candidato del que le estoy hablando es Giovanni Reyes del Partido Bien. Él estuvo en este live solicitando un debate. Sí, yo creo que no, los debates así personales no son edificantes. Yo creo que hay foros donde podemos debatir en conjunto muchos, pero yo creo que hay formas pues de ir avanzando. Hay muchos de estos candidatos, y no lo digo despectivamente, ni no quiero disminuir a nadie, pero hay muchos candidatos que están en el 0.000% de la aceptación popular y lo único que buscan es realmente protagonismo y andan buscando foros, debates para ellos subir también en el conocimiento público. Yo creo que esa fase ya pasó, estamos ya en pleno en la campaña electoral, faltan ahora 28 días para las elecciones, entonces yo me estoy concentrando realmente en ganar votos. Debo decir que digo votos, no botox, no botox, sino votos. Y entonces hay debates que están planificados de la Cámara de Industria, de la Asociación de Gerentes de Guatemala, de muchos otros aspectos, pues. Entonces yo voy a debatir con Sandra Torres, yo voy a debatir con Suri Ríos, yo voy a debatir con Manuel Conde, los que representan el continuismo. Ya con otros, con todo respeto, pues el tiempo no me lo permite y espero tener la posibilidad, la oportunidad de conversar con ellos, pero ya debates públicos a estas alturas del juego, actualmente ya hay otras prioridades en nuestro proceso electoral. Gracias, candidato. Para finalizar esta entrevista, entonces, a mí me gustaría terminar con la pregunta, ¿por qué los ciudadanos guatemaltecos deberían de votar por Edmond Mulet? Pues muchas gracias, Byron, primero por esta oportunidad, por esta conversación. Y mientras hablamos, pues estoy viendo ahí que hemos superado los 200,000 seguidores. Entonces yo quiero agradecer pues a estas personas. Ya, se terminó. No, seguimos acá. Es que ya se va a terminar. Entonces, Sí. ¿por qué deben votar por Mulet? Porque Mulet tiene experiencia, tiene capacidad. Esas canas que ando cargando ahí no están en balde. Tengo la sensatez, tengo los pies sobre la tierra, tengo sentido de solidaridad social. Lo he hecho en el mundo. No debiera decirlo, pero soy un verdadero estadista, pues, que piensa realmente en los demás. Sentido de solidaridad social. Y voy a combatir la corrupción. No represento el pasado, represento el futuro, el potencial que Guatemala tiene para salir adelante. Yo me comprometo, ese es mi compromiso con todos los guatemaltecos de hacer lo correcto. Lo he hecho toda la vida, he hecho lo correcto y lo voy a hacer desde el gobierno también. Candidato, no queda más que agradecerle y desearle el mayor de sus éxitos. Esperemos que el próximo espacio que compartamos probablemente sea desde la posición de presidente y los temas sean un tanto diferentes, pero le dejo la puerta abierta en este canal nuevamente para volver a compartir con usted y pues nada más desearle lo mejor en su candidatura. Gracias, Byron. Le agradezco muchísimo esta oportunidad. Le mando un respetuoso saludo y también a todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando. Gracias por su paciencia, porque al principio tuvimos un problema técnico ahí, pero ahí estamos y tal vez entre la primera y la segunda vuelta, Byron, tal vez haya oportunidad de poder volver a conversar, pero siempre a su disposición. Muchas gracias. Esperemos que sí entonces, candidato, que pase una muy feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche.